Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo de los Big Mans. A continuación les hablaremos del tema de los hidrocarburos. Hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos son compuestos básicos de la química orgánica. Hidrocarburos alifáticos. Los hidrocarburos alifáticos son compuestos orgánicos constituidos por carbono e hidrógeno, cuyo carácter no es aromático. Los compuestos alifáticos acíclicos más sencillos son los alcanos, agrupaciones hidrocarbonadas lineales de fórmula CH subíndice 3 guión, se abre paréntesis, CH subíndice 2 se cierra paréntesis, N guión CH subíndice 3. Alcanos son compuestos formados exclusivamente por carbono e hidrógeno, entre paréntesis hidrocarburos, que solo contienen enlaces simples carbono-carbono. Tipos de alcanos se clasifican en lineales, ramificados, cíclicos y policíclicos. Su nomenclatura se nombra terminando en ano el prefijo que indica el número de carbonos de la molécula. Metano. Cicloalcanos. Los cicloalcanos o alcanos cíclicos son hidrocarburos saturados, cuyo esqueleto es formado únicamente por átomos de carbono, unidos entre ellos con enlaces simples en forma de anillo. Su fórmula genérica es C subíndice N H subíndice 2. Alquenos. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen uno o varios dobles enlaces carbono-carbono en su molécula. Se puede decir que un alqueno es un alcano que ha perdido dos átomos de hidrógeno, produciendo como resultado un enlace doble entre dos carbonos. Los alquenos cíclicos reciben el nombre alquinos. Los alquinos son hidrocarburos alifáticos con al menos un triple enlace. Enlace simple, C, triple enlace, C, enlace simple, entre dos átomos de carbono. Se trata de compuestos metaestables. Hidrocarburos aromáticos. Un hidrocarburo aromático o areno es un compuesto orgánico cíclico conjugado que posee una mayor estabilidad debido a la deslocalización electrónica en enlaces. Para determinar esta característica se aplica la regla de Huckel. Debe tener un total de 4n más 2 electrones pi en el anillo. En consideración de la topología de superposición de orbitales de los estados de transición, para que se dé la aromaticidad debe cumplirse ciertas premisas. Por ejemplo, que los dobles enlaces resonantes de la molécula estén conjugados y que se den al menos dos formas resonantes equivalentes. La estabilidad excepcional de estos compuestos y la explicación de la regla de Huckel han sido explicados científicamente mediante un modelo de partícula en un anillo. Originalmente el término estaba restringido a un producto de alquitrán mineral. Química de los grupos funcionales. Es un átomo o un conjunto de átomos unidos a una cadena carbonada, representada en la fórmula general por R para los compuestos alifáticos y como AR para los compuestos aromáticos. Los grupos funcionales son responsables de la reactividad y propiedades químicas de los compuestos orgánicos. La combinación de los nombres de los grupos funcionales con los nombres de los alcanos de los que derivan brindan una nomenclatura sistemática poderosa para denominar a los compuestos alcoholes. Se denomina alcohol a aquellos compuestos químicos orgánicos que contienen un grupo hidroxilo en sustitución de un átomo de hidrógeno enlazado de forma covalente a un átomo de carbono. Además, este carbono debe estar saturado, es decir, debe de tener solo enlaces simples a sendos átomos. Esto diferencia a los alcoholes de los fenoles. Los alcoholes pueden ser primarios, secundarios o terciarios.
en función del número de átomos de hidrógeno sustituidos en el átomo de carbono al que se encuentra enlazado el grupo hidroxilo. Fenoles. En forma impura en un sólido cristalino de color negro, incoloro, a temperaturas altas. Industrialmente se obtiene mediante agua de cumeno a hidroperóxido de cumeno. Posteriormente, en presencia de un ácido, se escinde en fenol y acetona, que se separan por destilación. Se puede descartar el sabor y el olor del fenol a niveles más bajos que los asociados con efectos nocivos. El fenol se evapora más lenta que el agua. Aldehídos. Son compuestos orgánicos caracterizados por poseer el grupo funcional CHO formilo. Un grupo formilo es el que se obtiene separando un átomo de hidrógeno del formaldehído. Como tal no tiene existencia libre, aunque puede considerarse que todos los aldehídos poseen un grupo terminal formilo. Los aldehídos se denominan como los alcoholes correspondientes, cambiando la terminación -o por -al. Etimológicamente, la palabra aldehído proviene del latín científico cetona. Es un compuesto orgánico caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono, a diferencia de un aldehído en donde el grupo carbonilo se encuentra unido al menos a un átomo de hidrógeno. Ácidos carboxílicos y sus derivados constituyen un grupo de compuestos caracterizados porque poseen un grupo funcional llamado grupo carboxilo o grupo carboxi. En el grupo funcional carboxilo coinciden sobre el mismo carbono un grupo carboxilo y carbonilo. Se puede representar como ion COOH o ion CO subíndice 2H. Los ácidos carboxílicos son compuestos caracterizados por la presencia del grupo carboxilo unido a un grupo alquino o arilo. Cuando la cadena carbonada presenta un solo grupo carboxilo, los ácidos se llaman monocarboxilílicos o ácidos grasos. Se les denomina así. Aminas. Son compuestos químicos orgánicos que se consideran como derivados del amoníaco y resultan de la sustitución de uno o varios de los hidrógenos de la molécula de amoníaco por otros sustituyentes o radicales, según se sustituyan 1, 2 o 3 hidrógenos. Las aminas son primarios, secundarios o terciarios respectivamente. Las aminas son simples cuando los grupos alquilo son iguales y mixtas si estos son diferentes. Las aminas son compuestos muy polares. Las aminas primarias y secundarias pueden formar puentes de hidrógeno. Las aminas terciarias puras no pueden formar puentes de hidrógeno. Sin embargo, pueden aceptar enlaces de hidrógeno con moléculas que tengan enlaces O, enlace simple H, o N, enlace simple. Polímeros. La materia está formada por moléculas que pueden ser de tamaño normal o moléculas gigantes llamadas polímeros. Los polímeros se producen por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas, denominadas monómeros, que forman enormes cadenas de las formas más diversas. Algunas parecen fideos, otras tienen ramificaciones, algunas más se asemejan a las escaleras de mano y otras son como redes tridimensionales. Existen polímeros naturales de gran significación comercial como el algodón, formado por fibras de reacciones de adición. Reacciones orgánica. En una reacción orgánica, un compuesto orgánico se convierte en otro. Se rompen enlaces en los reactivos y se forman nuevos enlaces en los productos. Aunque la diversidad de reacciones es enorme, la mayoría se pueden agrupar en alguna de las siguientes categorías. Reacciones de sustitución. Un átomo o un grupo de átomos es reemplazado por otra especie. Reacciones de eliminación. Implica la extracción de un par de átomos o grupos de átomos de carbonos adyacentes, dando como resultado reacciones de condensación.
Una reacción de condensación también se conoce comúnmente como la síntesis de deshidratación. Es una reacción química en la que dos moléculas o restos se combinan para formar una molécula más grande, junto con la pérdida de una molécula pequeña. Las posibles moléculas pequeñas perdidas son el agua, cloruro de hidrógeno, metanol o ácido acético. La palabra condensación sugiere un proceso en el que dos o más cosas se ponen juntos para formar algo denso, como la condensación gaseoso a estado líquido de la materia, lo que implica, sin embargo, que los productos de la reacción de condensación tienen mayor densidad de reactivos. Cuando dos moléculas separadas reaccionan, los polímeros como materiales de construcción. La construcción es otro de los sectores que utilizan en mayor cantidad todo tipo de polímeros. Por ejemplo, el polietileno de alta densidad se utiliza en tuberías, del mismo modo que el PVC, que se emplea también en forma de láminas como material de construcción. Muchos plásticos se utilizan para aislar cables e hilos, y el poliestireno, aplicado en forma de espuma, sirve para aislar paredes, techos. También se hacen con plástico marcos para puertas, ventanas y techos, molduras u otros artículos. Para conseguir estas aplicaciones en ingeniería, con frecuencia se utilizan aditivos químicos para conseguir una propiedad determinada. El petróleo es un líquido oleoso, bituminoso de origen natural, compuesto por diferentes sustancias orgánicas. Se encuentra en grandes cantidades bajo la superficie terrestre y se emplea como combustible y materia prima para la industria química. El petróleo y sus derivados se emplean para fabricar medicinas, fertilizantes, productos alimenticios, objetos de plástico, materiales de construcción, pinturas, etc. Sus características son: todos los tipos de petróleo se componen de hidrocarburos, aunque también suelen contener unos pocos compuestos de azufre y de oxígeno. El petróleo contiene refinación. Es el proceso de purificación de una sustancia química, obtenida muchas veces a partir de un recurso natural, por ejemplo el petróleo. Arderá generalmente en su estado natural, pero no puede ser utilizado directamente en los motores de combustión debido a la presencia de residuos y la generación de subproductos. La refinación de líquidos se logra a menudo a través de la destilación o fraccionamiento. Un gas se puede refinar también de esta manera, enfriándolo y comprimiéndolo hasta su licuefacción. Los gases y líquidos también se pueden refinar por extracción con un solvente que disuelva la sustancia de interés. Petroquímica es lo perteneciente o relativo a la industria que utiliza el petróleo o el gas natural como materias primas para la obtención de productos químicos. Es la extracción de cualquier sustancia química o de combustibles fósiles. Estos incluyen combustibles fósiles purificados como el metano, el butano, el propano, la gasolina, el queroseno, el gasoil y el combustible de aviación, así como pesticidas, herbicidas, fertilizantes y otros artículos como los plásticos, el asfalto o las fibras sintéticas. La petroquímica es la industria dedicada a obtener derivados químicos del petróleo y de los gases asociados. Los productos petroquímicos incluyen todas las sustancias químicas que de ahí se derivan. La industria petroquímica moderna data de finales del siglo XIX. La mayor parte de los productos petroquímicos se fabrican a partir de un número relativamente